¿Cuál fue ese gran secreto que cambió radicalmente la historia de todos los seres vivos de la Tierra? ¿Cómo pudo un hombre, solo observando, sacudir creencias de miles de años? Charles Robert Darwin, a quien hoy consideramos el padre de la biología moderna, no era en realidad solo un naturalista. Fue un revolucionario que cambió para siempre nuestra percepción sobre el lugar de la humanidad en el universo. Antes de que Darwin naciera, se creía que cada uno de los seres vivos había sido creado por separado y en formas inmutables. El león siempre había sido león, la rosa siempre rosa, y el ser humano siempre ser humano. La naturaleza era estática, la historia había terminado. Sin embargo, al mirar este panorama silencioso e inmutable, Darwin vio algo completamente distinto: el cambio. Su historia no transcurrió únicamente en laboratorios o entre libros polvorientos. Esta historia comenzó con una huida de las ensangrentadas mesas de operaciones de la Facultad de Medicina. Se transformó en una gigantesca aventura cruzando océanos en un diminuto barco llamado HMS Beagle. Maduró tras la pista de las tortugas gigantes en las rocas volcánicas de las Galápagos. Y esperó durante exactamente 20 años escondida en un cajón como una idea peligrosa, por miedo a la marginación social. Más allá de debates superficiales como «el hombre desciende del mono», Darwin demostró que la vida es un gigantesco árbol genealógico, que todos los seres vivos están emparentados entre sí y que la naturaleza funciona mediante un mecanismo de selección despiadado pero impecable: la selección natural. Todo lo que hoy sabemos en los campos de la medicina, la genética, la biotecnología y la ecología tiene en sus cimientos las huellas de este hombre tímido pero genial. Ahora están listos para viajar a la primera parada de esta vida tormentosa que comenzó el 12 de febrero de 1809 en un tranquilo pueblo de Inglaterra. Charles Robert Darwin, nacido en la mañana del 12 de febrero de 1809 en la imponente casa de Mount, en la región de Shropshire, Inglaterra, llegó al mundo en el seno de una verdadera aristocracia intelectual. Sin embargo, este espléndido comienzo no sería suficiente para domar su espíritu rebelde y curioso. Para comprender la infancia de Darwin, no solo hay que observar su curiosidad individual, sino también la dinámica y numerosa estructura familiar que lo rodeaba. Charles era el quinto de 6 hermanos. Sus hermanas, Marianne, Caroline y Catherine, asumieron el orden del hogar y la educación de Charles tras la temprana y trágica muerte de su madre, Susana, en 1817. Especialmente su hermana mayor, Caroline, fue casi una segunda figura materna para él. La estricta disciplina y el constante esfuerzo por corregirlo mientras lo ayudaba a estudiar plantaron las primeras semillas de la futura disciplina de trabajo, tímida pero meticulosa, de Charles. No obstante, el verdadero héroe para él era su hermano Erasmus Alvey Darwin, 5 años mayor. Apodado Raz, su hermano no solo era su compañero de juegos, sino también su cómplice científico. La pasión de Darwin por coleccionar no era un capricho pasajero como se ve en la mayoría de los niños, sino una devoción sistemática. Cuando tenía apenas 8 años y escapaba de los polvorientos pupitres de la escuela en Shrewsbury para correr a orillas del río, siempre llevaba una lupa en el bolsillo. Había convertido el coleccionismo en un estilo de vida. No solo recolectaba piedras, intentaba comprender sus estructuras cristalinas, su dureza y los estratos en los que se encontraban. En el amplio jardín de The Mount, memorizaba los nombres de las plantas y recolectaba sellos, monedas, criaturas marinas y, lo más importante, insectos. La pasión de Darwin por los insectos se concentraba especialmente en los escarabajos, Coleoptera. En una ocasión, mientras sostenía un insecto raro en cada mano, vio una tercera especie mucho más rara entre los arbustos, y para no perder a ese tercer ejemplar, se metió en la boca el que tenía en la mano derecha. Aunque el líquido amargo y cáustico que segregó el insecto le quemó la lengua,
Darwin relataría la emoción de ese momento con gran pasión años más tarde en su autobiografía. Este coleccionismo no era solo un pasatiempo, sino su primer laboratorio donde desarrolló su capacidad para clasificar la diversidad de la naturaleza. La relación con sus hermanos era la historia de un grupo de jóvenes estrechamente unidos, sobre todo ante la ausencia materna. Mientras sus hermanas Catherine y Marianne supervisaban su desarrollo social, Charles y su hermano Erasmus habían transformado un antiguo lavadero en el jardín de la casa en un laboratorio de química totalmente equipado. Allí, hasta altas horas de la noche, producían gases, examinaban cristales y realizaban diversas mezclas químicas. Estos trabajos de laboratorio implicaban una disciplina tan sofisticada que contrastaba drásticamente con el fracaso escolar de Charles. El niño, que en la escuela era tachado de tonto por no poder memorizar las conjugaciones de los verbos latinos y griegos, se enfrentaba a complejas ecuaciones químicas en su laboratorio. El director de la escuela, el doctor Butler, en una ocasión lo reprendió delante de toda la clase por esta inútil afición a la química, tratándolo como a un vago que se ocupa de frivolidades. Su padre, Robert Darwin, por otro lado, sentía una profunda preocupación por la inteligencia dispersa de su hijo. Robert, con sus 150 kilos de peso, era una figura dominante tanto física como psicológicamente. Al ver la excesiva afición de su hijo por la caza y por pasar el tiempo en el bosque con los perros, pensaba que la reputación de la familia Darwin se vería manchada por culpa de Charles. Su grito exclamando, «Lo único que te importa son los perros y atrapar ratas», era, de hecho, la prueba de que ese espíritu observador en el interior de Charles era malinterpretado por su padre. Cuando Charles disparaba a las aves, no solo le interesaba matarlas, sino que también tomaba notas de su anatomía, rutas de vuelo y hábitos alimenticios. Etiquetaba cada pieza de sus colecciones, les ponía fecha y las clasificaba por especies. Esta meticulosidad fue el ensayo general de cómo clasificaría los miles de especímenes que traería de las Galápagos años después. Para el año 1825, los días de Charles en Shrewsbury habían llegado a su fin. En un último intento por enderezar su actitud descarriada y convertirlo en médico, su padre lo envió a la Universidad de Edimburgo junto a su hermano Erasmus. Sin embargo, Charles no solo llevaba libros de medicina en su equipaje, sino también sus interminables preguntas sobre la naturaleza y las miles de observaciones que había acumulado desde su infancia. Aunque el clima frío y sombrío de Edimburgo sabotearía su educación médica, ese reflejo de coleccionista que había adquirido de niño lo llevaría a examinar a las criaturas de las costas marinas y abriría de par en par las puertas de la biología moderna. En el otoño de 1825, Charles Darwin y su hermano Erasmus abandonaron Shrewsbury y emprendieron el camino hacia la Universidad de Edimburgo, considerada el corazón del mundo de la medicina de aquella época. Para su padre, Robert Darwin, esta era una jugada para proteger el prestigio de su familia. Sin embargo, para Charles, de 16 años, Edimburgo sería el comienzo de edificios lúgubres, vientos fríos y traumas que no olvidaría en toda su vida. Allí, Darwin no solo aprendería anatomía y química, sino que también conocería la cara más oscura y sangrienta de la naturaleza humana. En aquella época, la educación médica era muy diferente a la de hoy. Las clases solían transcurrir con aburridas demostraciones sobre cadáveres en anfiteatros lúgubres, sin ventilación y con olores nauseabundos. Darwin odiaba las clases de anatomía que los profesores impartían con voz monótona, especialmente el hecho de que profesores como Alexander Monroe leyeran palabra por palabra los antiguos apuntes de clase de su abuelo Erasmus Darwin, alejaba a Charles de la ciencia. Sin embargo, lo que realmente asestó el golpe definitivo a la carrera médica de Darwin no fue el aburrimiento de las clases teóricas, sino la brutalidad de las clases prácticas. En una época en la que aún no se había descubierto la anestesia, las intervenciones quirúrgicas eran verdaderas luchas por la supervivencia.
Cuando los pacientes eran atados a la mesa de operaciones, el único éxito del cirujano se medía por la rapidez con la que terminaba la operación. Un día, Darwin presenció una operación realizada a un niño pequeño, cuyos gritos resonaron por todo el edificio. En ese momento se le heló la sangre. Al dar un portazo y salir corriendo de la habitación, supo que no solo estaba huyendo de aquella sala, sino también, y para siempre, de los sueños médicos de su padre. Había comprendido que ya no podría ser cirujano. No soportaba ver sangre ni dolor. Sin embargo, los años en Edimburgo no fueron un tiempo perdido. Huyendo de las clases de medicina, Charles empezó a pasar su tiempo en el puerto y en las costas del mar. Allí conoció a John Edmondstone, un esclavo negro liberto. Edmondstone le enseñó a Charles una de las habilidades más críticas de su vida: la taxidermia, el arte de disecar animales. Edmondstone era un hombre sabio que había recolectado animales en las selvas de Sudamérica y había aprendido a conservarlos. En estas lecciones, que duraban horas, Darwin aprendió cómo secar y rellenar aves y pequeños mamíferos, y cómo preservar las estructuras de sus pieles. Esta habilidad fue la capacidad clave que, años después, durante el viaje del Beagle, permitiría que las especies raras que traería de las Galápagos llegaran a Inglaterra intactas. Pero la persona que realmente despertó la mente de Darwin en Edimburgo fue el Dr. Robert Grant, uno de los primeros defensores de las ideas evolutivas. Junto con Grant, salieron a examinar criaturas marinas en las costas del fiordo de Ford. Mientras Grant le mostraba a Darwin esponjas marinas y formas de vida primitivas, le inculcaba ideas lamarckianas, consideradas una herejía en aquella época, sobre cómo los seres vivos podían provenir de un origen común y cambiar. Un día, Darwin quedó atónito cuando de la boca de Grant salieron frases similares a la evolución, porque estas ideas estaban prohibidas en el mundo de la Iglesia y de su padre. Durante este período, Darwin se unió al club científico de la universidad llamado Sociedad Pliniana. Allí hizo su primera presentación científica: una pequeña pero minuciosa observación sobre los movimientos de las larvas de unas criaturas marinas, Flustra. Ahora Charles había empezado a convertirse no en un médico, sino en un detective de la naturaleza. Sin embargo, cuando su padre, Robert Darwin, recibió la noticia del fracaso de su hijo en Edimburgo, se puso furioso. Pensando que Charles solo se ocupaba de la caza y frivolidades, lo llamó de vuelta de Edimburgo. El nuevo plan de Robert Darwin era enviar a su hijo a la iglesia, un puerto de respetabilidad, es decir, a estudiar teología. Tras el abandono de la Facultad de Medicina por parte de su hijo, el Dr. Robert Darwin estaba seriamente preocupado de que Charles se convirtiera en un vago. En aquella época, el refugio más seguro para los hijos fracasados de las familias adineradas era la iglesia. Convertirse en un respetable clérigo, párroco, proporcionaba tanto estatus social como abundante tiempo libre. Por ello, a principios de 1828, Darwin se matriculó en el Christ's College de la Universidad de Cambridge. En aquellos días, Darwin creía fielmente en las enseñanzas de la Iglesia anglicana. Cuestionar el relato de la creación en la Biblia ni siquiera se le pasaba por la cabeza. Sin embargo, aunque las clases en Cambridge le resultaban más interesantes que las de Edimburgo, la verdadera universidad de Charles seguiría siendo fuera del aula. Durante este período, Darwin se entregó por completo a la locura de coleccionar insectos. Tanto es así que, para atrapar a un raro escarabajo, se enfrascaba en una guerra secreta con coleccionistas rivales y se arrastraba de rodillas por los bosques durante horas. Fue justo en este momento cuando comenzó esa famosa amistad que cambiaría el rumbo de la vida de Darwin. El profesor John Stevens Henslow. Henslow era botánico, y Darwin quedó tan impresionado por él que en la universidad empezó a ser conocido como el hombre que camina con Henslow. Henslow se dio cuenta de que Charles no era solo un coleccionista, sino un agudo observador.
lo animó a realizar investigaciones científicas más serias. Durante esta época, Darwin leyó la obra de William Paley, Teología Natural. Paley sostenía que la complejidad en la naturaleza, por ejemplo, la estructura de un ojo, era la prueba de un diseñador, Dios. Curiosamente, al desarrollar más tarde la teoría de la selección natural que derribaría esta idea de diseño, Darwin se basaría en gran medida en el método de Paley para describir esa compleja armonía en la naturaleza. En 1831, Darwin se graduó en Cambridge. Había aprobado sus exámenes con éxito, pero el fuego del descubrimiento en su interior, lejos de apagarse, se había avivado aún más. Ese verano emprendió un viaje de campo geológico a Gales con el famoso geólogo Adam Sedgwick. Este viaje le enseñó a leer las capas de la Tierra y a comprender la profundidad del tiempo, el tiempo geológico. Cuando Darwin regresó de Gales, encontró en su escritorio aquella carta que cambiaría su vida. Henslow le escribía que Robert Fitzroy, el capitán del barco HMS Beagle de la Marina Real, buscaba a un caballero acompañante, educado y apasionado por la ciencia que lo acompañara durante su viaje alrededor del mundo y con quien pudiera conversar en las cenas. Sin embargo, había un obstáculo gigantesco de por medio: su padre. Robert Darwin consideraba este viaje como una pérdida de tiempo y quería que su hijo comenzara su labor en la iglesia lo antes posible. Cuando Charles casi había perdido la esperanza, su tío Josiah Wedgwood, dueño de la famosa marca de porcelana, intervino y convenció a su padre. Charles Darwin, quien subió a ese barco a los 22 años como graduado en teología, desembarcaría 5 años después como un científico que sacudiría al mundo. Mientras el barco zarpaba del puerto, Darwin llevaba consigo 2 cosas importantes: el libro El paraíso perdido de John Milton y la obra Principios de Geología de Charles Lyell, que sostenía que la Tierra había cambiado lentamente a lo largo de millones de años. Fecha: 27 de diciembre de 1831. En el puerto de Plymouth, Inglaterra, tras días lúgubres y tormentosos, el cielo finalmente se había despejado. En el muelle, un pequeño barco de investigación clase Cherokee de 10 cañones, de apenas 27 metros de eslora, se preparaba para zarpar. El HMS Beagle. En la cubierta estaba de pie un joven de 22 años, con 0 experiencia marítima, que había estudiado teología por obligación de su padre, pero cuya mente y corazón estaban puestos en los insectos y las rocas: Charles Darwin. Mientras sentía el viento en su rostro aquel día, no sabía que pasaría exactamente 5 años dentro de esa embarcación de madera y que, a su regreso, sacudiría desde sus raíces todas las creencias sobre el origen de la humanidad. El objetivo principal del viaje no era descubrir la evolución. El capitán Robert Fitzroy había sido comisionado por la Marina Real Británica para cartografiar las costas de Sudamérica, asegurar las rutas marítimas y realizar mediciones de longitud con cronómetros. Fitzroy, a pesar de tener solo 26 años, era un marino sumamente talentoso, pero igualmente autoritario, propenso a la depresión y un conservador que creía al pie de la letra en el relato de la creación de la Biblia. Provenía de una familia noble y, dado que a los capitanes les estaba prohibido socializar con la tripulación durante los largos viajes por mar, había buscado a un caballero acompañante con quien pudiera tener conversaciones intelectuales durante las cenas y que evitara que se volviera loco. Por eso Darwin estaba en ese barco, no como un oficial científico, sino como el compañero de conversación educado del capitán. Sin embargo, el viaje comenzó como una pesadilla para Darwin. En el momento en que el Beagle zarpó del puerto y se encontró con las feroces olas del Atlántico, Darwin experimentó uno de los mareos más severos de su vida. Se encerró en su camarote durante días, vomitó todo lo que tenía en el estómago y, con desesperación, anotó lo siguiente en su diario: «Nadie puede imaginar la horrible miseria que produce el mareo. Me pregunto constantemente por qué vine aquí». Pero esta miseria terminó repentinamente cuando el barco ancló en las islas de Cabo Verde frente a las costas de África.
Cuando Darwin pisó tierra firme, llevaba consigo un libro muy importante que le había regalado su mentor Henslow. Principios de geología del geólogo Charles Lyell. Lyell sostenía que la Tierra no tenía unos pocos miles de años como relataba la Biblia, sino que montañas, valles y mares habían sido moldeados por pequeños y lentos movimientos geológicos, terremotos, erosiones, erupciones volcánicas que duraron millones de años. Mientras Darwin examinaba las rocas volcánicas en la isla de Santiago, vio fósiles de conchas marinas que se extendían en una franja blanca a varios metros sobre el nivel del mar. Si esas conchas pertenecían a criaturas marinas, ¿qué hacían en la cima de la montaña? Lyell tenía razón. Las masas de tierra debían haberse elevado lentamente a lo largo de miles de años. Esta fue la primera gran chispa en la mente de Darwin. Si la Tierra podía cambiar tan lentamente durante un período de tiempo tan largo, ¿por qué no habrían de cambiar los seres vivos que la habitan? Cuando el Beagle cambió su rumbo hacia el oeste, hacia Sudamérica, a Darwin le esperaba un festín visual que no olvidaría en toda su vida. El 28 de febrero de 1832, el barco ancló en el puerto de Bahía, Salvador, en Brasil. Al dar su primer paso en las selvas tropicales, Darwin quedó literalmente hechizado. Para este joven acostumbrado a la naturaleza pálida y ordenada de Inglaterra, Brasil era, en el sentido literal de la palabra, una explosión de vida. Escribió su entusiasmo en su diario de la siguiente manera: «Esto es un caos de placer. No encuentro palabras para describir los sentimientos que experimento al caminar por las selvas de Brasil. El sonido de los insectos es tan alto que se puede escuchar incluso desde el barco». Brasil fue el lugar donde Darwin sintió en sus huesos la diversidad biológica en su forma más pura. Pasó meses en las selvas tropicales alrededor de Río de Janeiro. Recolectó arañas gigantes, mariposas coloridas, avispas parásitas y plantas carnívoras. No solo observó plantas y animales, sino también el comportamiento esclavista de las hormigas. Fue en esas asfixiantes pero magníficas selvas de Brasil donde comenzó a percibir por primera vez que detrás de esa belleza poética de la naturaleza subyacía en realidad una despiadada lucha por la existencia. Sin embargo, Brasil no fue solo un paraíso científico para Darwin, también fue una prueba moral. En Brasil fue testigo presencial de cuán brutal e inhumanamente se practicaba la esclavitud. Estalló una pelea tan violenta a bordo entre Darwin, que se oponía ferozmente a la esclavitud, y el capitán Fitzroy, que la defendía, que Fitzroy estuvo a punto de expulsar a Darwin del barco. Este incidente reforzó también moralmente la creencia de Darwin de que todos los seres humanos provenían de un único origen común. Dejando atrás las cálidas y húmedas selvas de Brasil, el Beagle zarpó hacia el sur, hacia las interminables llanuras de las pampas argentinas y las costas de la Patagonia. Fue aquí donde apareció la segunda gran prueba que convertiría la idea de cambio de Darwin en una teoría: los fósiles. En septiembre de 1832, mientras excavaba en los acantilados de la costa de Punta Alta, Argentina, Darwin encontró huesos gigantescos. Eran fósiles de monstruos extintos como el Megatherium, un perezoso gigante del tamaño de un elefante, y el Glyptodon, un armadillo gigante. Lo que realmente sorprendió a Darwin no fue el tamaño de estos animales, sino sus similitudes con sus parientes actuales. ¿Por qué un armadillo gigante extinto se parecía tanto a los pequeños armadillos que vivían en la misma geografía hoy en día? Si Dios había creado cada ser vivo por separado, ¿por qué, en lugar de poner criaturas completamente diferentes en lugar de las especies que morían, había creado versiones reducidas de ellas en el mismo continente? Darwin llamaría a esta situación la ley de sucesión, Law of Succession. Estaba claro. Los seres vivos actuales eran descendientes transformados y evolucionados de sus gigantescos antepasados que habían vivido en las mismas tierras en el pasado. La vida se ramificaba como un árbol.
Las especies se extinguían y dejaban su lugar a nuevas especies derivadas de ellas. Mientras el barco Beagle avanzaba hacia el sur a lo largo del continente sudamericano, hacia Tierra del Fuego, las aguas más tormentosas y peligrosas del mundo. Las cajas, barriles y frascos en el camarote de Darwin rebosaban de miles de insectos, pieles de aves, fragmentos de rocas y huesos. Enviaba constantemente cajas llenas de especímenes a su mentor Henslow en Inglaterra. Estos especímenes circulaban de mano en los círculos científicos de Londres, convirtiendo a Darwin en un famoso naturalista incluso antes de regresar al país. Sin embargo, la parte más impactante del viaje lo esperaba en el medio del Océano Pacífico, en un archipiélago volcánico, árido y lleno de criaturas extrañas. El laboratorio aislado del mundo, las Islas Galápagos. Cuando el Beagle dejó atrás las costas de Sudamérica y superó el Cabo de Hornos, las aguas más peligrosas del mundo, para adentrarse en la inmensidad azul del Océano Pacífico, los calendarios marcaban septiembre de 1835. Solo quedaba un año para que terminara el viaje. Darwin se había metido en el bolsillo las pruebas del tiempo, el cambio histórico, con los gigantescos fósiles que encontró en las pampas argentinas. Ahora se acercaban a ese legendario archipiélago volcánico, las Islas Galápagos, donde vería el efecto del espacio, el aislamiento geográfico sobre los seres vivos. Las Galápagos, situadas sobre la línea del Ecuador, no se parecían en nada a ese vibrante paraíso verde que Darwin había visto en Brasil. Al pisar tierra no tenía ante sí más que rocas volcánicas negras como el carbón, arbustos secos y un calor infernal. Darwin escribió en su diario con decepción: «Esto es como la colonia penal del infierno. Hasta las plantas huelen feo». Sin embargo, estas islas áridas eran el laboratorio más perfecto de la naturaleza. Todo era extraño en las Galápagos. Las iguanas marinas, la única especie de lagarto capaz de bucear en el océano y alimentarse de algas, tomaban el sol sobre las rocas negras. Había aves que no le temían a los humanos, que no se movían de su lugar hasta ser empujadas con un palo. Porque durante millones de años no había vivido ningún gran mamífero depredador en estas islas. Las criaturas no habían aprendido a tener miedo. Sin embargo, la gran iluminación en la mente de Darwin comenzó con su encuentro con las tortugas gigantes de Galápagos. Mientras cenaba con Nicholas Lawson, el vicegobernador español de las islas, Lawson dijo como si fuera un comentario casual: «¿Sabes? Cuando me traen cualquier tortuga, con solo mirar la forma de su caparazón, puedo decirte inmediatamente de qué isla proviene». Esta frase hizo que relámpagos estallaran en el cerebro de Darwin. Las islas estaban a solo unos pocos kilómetros de distancia entre sí. Sus climas y estructuras de suelo eran exactamente iguales. Entonces, ¿por qué cada isla tenía una especie de tortuga única y diferente? Si Dios había creado a las tortugas especialmente para estas islas, ¿por qué haría un diseño separado para cada pequeña isla? La verdadera gran prueba fueron los pinzones, hoy identificados con la evolución. Curiosamente, Darwin no había comprendido del todo la importancia de estas aves mientras estaba en la isla. Incluso había etiquetado algunas de forma descuidada, olvidando anotar de qué isla las había recolectado. Afortunadamente, el capitán Fitzroy y otros miembros de la tripulación fueron más cuidadosos. Sin embargo, la verdad saldría a la luz cuando regresó a Inglaterra y John Gould, el mejor ornitólogo de la época, examinó a estas aves. Todas las aves que Darwin creía que eran especies diferentes, mirlos, reyesuelos, etc., eran, de hecho, 13 especies de pinzones ligeramente diferentes entre sí. El pico del pinzón en algunas islas era grueso y fuerte, para romper semillas duras, mientras que en otras era delgado y largo, para sacar insectos del interior de las flores de cactus. Solo podía haber una explicación lógica para esto. En tiempos muy remotos, un grupo de pinzones comunes, arrastrados por las tormentas desde el continente sudamericano, había llegado a estas islas por casualidad.
Estas aves, dispersas en diferentes islas, se habían adaptado durante miles de años a las diferentes fuentes de alimento que ofrecía cada isla. Las que lograron sobrevivir transmitieron sus genes y, con el tiempo, evolucionaron en especies completamente diferentes entre sí. Fue sobre estas rocas negras y volcánicas donde Darwin sentó las bases de los conceptos de aislamiento geográfico y selección natural. El Beagle partió de las Galápagos, cruzó el Pacífico y llegó a Tahití, para luego dirigirse a Nueva Zelanda y Australia. Australia fue otra parada que consolidó la creencia de Darwin en el cambio. Cuando vio allí marsupiales como el ornitorrinco y el canguro, se hizo esta histórica pregunta: si la creación provino de una sola mano, ¿por qué el creador, mientras creaba mamíferos placentarios, leones, caballos, humanos en el resto del mundo, utilizó un diseño completamente diferente, los mamíferos marsupiales en Australia? La respuesta era simple. Los seres vivos se moldeaban de acuerdo a su entorno, independientemente unos de otros. En octubre de 1836, ese largo, agotador pero transformador viaje, que duró 5 años, llegó a su fin. Cuando el barco Beagle ancló en el puerto de Falmouth, Inglaterra, Darwin ya tenía 27 años. Al subir al barco era un entusiasta estudiante de teología al que le gustaba coleccionar insectos. Al bajar se había convertido en un gigantesco naturalista que había descifrado la estructura geológica de Sudamérica, recolectado decenas de miles de especímenes y cuyo nombre era mencionado con respeto en el mundo científico. Se despidió del capitán Fitzroy. Fitzroy no sabía que algún día Darwin demolería la historia de la creación de la Biblia en la que él tanto creía. Darwin desembarcó con cajas llenas de fósiles, animales disecados, especímenes de plantas y un enorme diario de 770 páginas. Cuando su padre, Robert Darwin, lo vio, miró el rostro maduro de su hijo y exclamó: «Hasta la forma de su cabeza ha cambiado por completo». Tenía razón. Lo único que había cambiado no era la forma de la cabeza de Charles Darwin, sino esa idea estremecedora que había germinado en su mente y que cambiaría el mundo entero. La formación de la teoría y la larga espera la noche del 2 de octubre de 1836, cuando el HMS Beagle completó su monumental gira mundial de 5 años y ancló en el puerto de Falmouth, en Inglaterra. El hombre que bajó de la cubierta ya no era el viejo e indeciso estudiante de teología. Al pisar tierra firme, Darwin tenía 27 años. Llevaba cuadernos en sus bolsillos y preguntas que cruzaban océanos en su mente. Sin embargo, en ese momento, su mayor preocupación era qué hacer con la gigantesca colección que había traído consigo. Gracias a las cartas y cajas de fósiles que envió antes de que él mismo llegara a Inglaterra, ya había ganado gran fama en los círculos científicos de Londres. Su mentor Henslow y Charles Lyell, considerado el padre de la geología, lo recibieron como a un héroe. Darwin se instaló en Londres y, de inmediato, comenzó a distribuir las decenas de miles de especímenes que tenía a los mayores expertos de la época. Entregó los huesos a Richard Owen, un brillante anatomista que más tarde se convertiría en uno de sus mayores rivales científicos. Owen confirmó que aquellos huesos gigantes provenientes de las pampas argentinas eran los parientes gigantes extintos de los pequeños perezosos y armadillos que viven en la actualidad. Esta fue la primera gran aprobación académica que consolidó la idea de Darwin de que los seres vivos cambian con el tiempo. Sin embargo, el verdadero golpe devastador no vendría de plantas ni de huesos gigantescos, sino de aves diminutas. Darwin entregó las pieles de aves que había recolectado en las Islas Galápagos y que había etiquetado sin darles mucha importancia a John Gould, el ornitólogo más famoso de la época. Unas semanas después, Gould llamó a Darwin y pronunció la frase que cambiaría la historia de la ciencia. «Señor Darwin, estas aves que ha traído no son mirlos o reyesuelos de familias completamente diferentes. Todas ellas son 13 especies distintas de pinzones con estructuras de pico diferentes, algo que el mundo científico nunca había visto antes».
Esta información cayó como un mazo en el cerebro de Darwin. Cada isla de las Galápagos tenía su propia especie de pinzón y de sinsonte diferente. Si Dios hubiera creado a estas aves, ¿por qué colocaría especies diferentes, muy similares entre sí, pero con picos moldeados perfectamente según su entorno, en rocas volcánicas a solo unas pocas millas de distancia? Solo había una explicación matemática y lógica para esto. Las especies no eran fijas. Un puñado de aves que había llegado del continente sudamericano se había dispersado en diferentes islas. Se había visto obligado a adaptarse a las condiciones de esa isla, comedores de cactus, trituradores de semillas, cazadores de insectos, y había sufrido cambios a lo largo de las generaciones. A esto se le llamaba transmutación, la transformación de las especies en aquella época. En el verano de 1837, en la habitación lúgubre y polvorienta de su casa, en la calle Great Marlborough de Londres, Darwin abrió sus cuadernos secretos. Estos eran sus celdas de confesión científica. En la página 36 de un cuaderno de tapas rojas que llamó Cuaderno B, dibujó con manos temblorosas uno de los esquemas científicos más famosos de la historia. En la parte superior de la página escribió solo 2 palabras: I think, yo pienso, y justo debajo dibujó un árbol ramificado. Ese era el árbol de la vida, Tree of Life. Esa grandiosa visión que mostraba que todos los seres vivos provenían de una raíz común, un único ancestro, y se separaban transformándose en especies diferentes como las ramas de un árbol, tomó forma por primera vez sobre esa página. Sin embargo, Darwin era consciente de una realidad. Esta idea era una bomba. Si las especies no habían sido creadas por separado por Dios y todo había derivado de algo más, el libro del Génesis de la Biblia colapsaba literalmente. Es más, si todos los seres vivos estaban emparentados, el ser humano también era parte de ese árbol. Es decir, el ser humano no era el amo de la naturaleza, sino solo una rama evolucionada de ella. Incluso al escribir este pensamiento peligroso en su diario, Darwin sentía miedo. En una carta dirigida a su íntimo amigo, el botánico Joseph Dalton Hooker, confesaría el terror que sentía al creer que las especies cambiaban con esta escalofriante frase: «Es como confesar un asesinato». Mientras estas tormentas se desataban en su mundo científico, en su vida privada, Darwin se encontraba en un punto de inflexión sumamente racional, incluso un poco frío. Acercándose a los 30 años, intentaba decidir si debía casarse o no. Dividió una hoja de papel exactamente por la mitad. En un lado escribió casarse, en el otro no casarse. Como ventajas de permanecer soltero anotó: libertad para ir a donde uno quiera, charlar con hombres inteligentes en los clubes, más dinero para comprar libros. Entre las ventajas del matrimonio escribió: hijos a quienes amar y con quienes jugar. En cualquier caso, un compañero mejor que un perro, alguien que cuide la casa. Esta extraña comparación de Darwin de un compañero mejor que un perro es una muestra tragicómica de que abordaba incluso las relaciones humanas con la frialdad de un biólogo. Finalmente decidió casarse y no buscó esposa muy lejos. Eligió a su propia prima hermana, Emma Wedgwood, conocida por su belleza, inteligencia y talento para tocar el piano. Se casaron en enero de 1839. Sin embargo, este matrimonio también fue el comienzo de una tortura interna que duraría toda la vida de Darwin. Emma era una mujer sumamente religiosa. Creía de todo corazón en la vida después de la muerte y en el plan perfecto de Dios. Charles, por su parte, pasaba sus días en su habitación lúgubre demostrando aquella teoría peligrosa que destrozaría el mundo en el que creía su esposa. Darwin tenía tanto miedo de herir a su esposa que, incluso cuando descubrió el mecanismo de la evolución, se sentiría obligado a ocultárselo como un secreto durante años. El aire lleno de hollín, sucio y ruidoso de Londres, combinado con esta intensa presión en la mente de Darwin, hizo que su salud se deteriorara rápidamente.
palpitaciones cardíacas, náuseas severas y ataques de insomnio lo tomaron como prisionero. Para escapar de esta misteriosa y creciente enfermedad y de la sofocante atmósfera de la ciudad, se mudó con su familia en 1842 a su famoso y silencioso refugio a las afueras de Londres, Down House. Ahora estaba aislado del mundo exterior. En esta casa rodeada por altos muros, caminaría durante horas todos los días por el sendero arenoso de su jardín, al que llamaba el Camino del Pensamiento, y viviría el mayor enfrentamiento de su vida para plasmar en papel ese mecanismo despiadado que llamaría selección natural. En las silenciosas y aisladas habitaciones de Down House, Charles Darwin era ahora prisionero de un secreto. Desde su regreso del viaje en el Beagle, estaba seguro de que los seres vivos cambiaban, evolucionaban. Los pinzones de las Galápagos, los gigantescos fósiles argentinos y sus lecturas sobre embriología le habían mostrado el qué, pero faltaba una pieza inmensa: el cómo. Si Dios no había sacado a cada ser vivo de un molde, ¿cómo había surgido por sí sola esta increíble diversidad y la perfecta armonía en la naturaleza? Por ejemplo, el pico de un pájaro carpintero o la estructura de paracaídas de una semilla que le permite volar con el viento. Darwin tenía que encontrar ese mecanismo ciego, pero que funcionaba a la perfección, que pudiera sustituir a un creador consciente. La respuesta llegó de un lugar inesperado, no de la biología, sino de la economía. En septiembre de 1838, Darwin comenzó a leer por diversión el libro Ensayo sobre el principio de la población del economista y clérigo Thomas Malthus. Malthus escribía en su libro que la población humana crecía geométricamente, 2, 4, 8, 16, pero las fuentes de alimentos crecían aritméticamente, 1, 2, 3, 4. Según Malthus, la consecuencia inevitable de esto era la siguiente: tarde o temprano faltaría comida, y desastres como la hambruna, las enfermedades y la guerra diezmarían a la población. Es decir, en el mundo se vivía una constante lucha por la existencia, struggle for existence. Al leer estas líneas, un relámpago iluminó el cerebro de Darwin. Esta regla que se aplicaba a los humanos debía operar 1000 veces más despiadadamente en la naturaleza. Una planta producía miles de semillas. Una rana dejaba decenas de miles de huevos en un lago, pero solo una fracción muy pequeña de ellos lograba sobrevivir y reproducirse. Entonces, ¿quiénes sobrevivían? ¿Los que tenían suerte al azar? No. En la naturaleza sobrevivían aquellos con las características más ventajosas: un pico un poco más largo, un pelaje un poco más grueso, piernas que podían correr un poco más rápido, los más adaptados a las condiciones ambientales del momento. Los débiles o los que no se adaptaban al entorno eran eliminados sin piedad. Así, Darwin llamó a este ciego y despiadado mecanismo de selección natural, natural selection. Al igual que un granjero selecciona y aparea a las vacas que dan más leche para mejorar su rebaño, selección artificial, la naturaleza seleccionaba a los más aptos en cada segundo y en cada geografía, y eliminaba a los demás. Los sobrevivientes transmitían estas características ventajosas a sus crías y a lo largo de millones de años, la acumulación de pequeños cambios daba lugar a especies completamente nuevas. Por ejemplo, de un dinosaurio gigante a un pájaro. Detrás de que un león fuera león y un humano, no había un plan divino, sino una despiadada batalla a vida o muerte de millones de años. No sobrevivía el más fuerte, sino el que mejor se adaptaba al cambio. Darwin finalmente había encontrado el corazón de su teoría. En 1842 plasmó estas ideas en un borrador de 35 páginas. En 1844 lo convirtió en un artículo más amplio de 230 páginas. Pero, curiosamente, en lugar de publicar este artículo monumental que cambiaría el curso de la historia, lo metió en un sobre. Escribió: «Solo se abrirá después de mi muerte», y lo guardó bajo llave en su cajón.
También dejó una carta a su amada esposa Emma con la instrucción: si muero repentinamente, entrega este artículo a un científico de confianza para que lo publique y págale 400 libras. Pero ¿por qué cayó Darwin? ¿Por qué ocultó a todo el mundo durante exactamente 20 años esta inmensa verdad que había descubierto? Había varias razones. Primero, en aquella época la idea de la evolución, transmutación, era una onda política utilizada por radicales, ateos y anarquistas que querían derrocar al Estado. Darwin, siendo un respetable caballero y científico, no quería que su nombre se asociara con estos grupos herejes. Segundo, temía profundamente romper el devoto corazón de su amada esposa Emma. Mientras su esposa creía que se reuniría con sus seres queridos en el cielo tras la muerte, Darwin argumentaba que el ser humano era solo un animal evolucionado. Sin embargo, había un problema mucho más práctico que detuvo a Darwin. Un día, un colega de confianza le dijo: si quieres que se tome en serio lo que dice un teórico, él primero debe ser un experto competente que clasifique por completo al menos una especie de principio afín. Darwin se tomó esta crítica tan en serio que hizo a un lado esa gran teoría de su escritorio, se sentó frente a su microscopio y estudió exclusivamente los cirrípedos, Cirripedia/Barnacles, durante exactamente 8 años. Este estudio obsesivo de 8 años perfeccionó su conocimiento anatómico y le otorgó un gran prestigio científico, pero al mismo tiempo lo consumió. Durante estos años en los que la teoría de la evolución esperaba en el cajón, la salud de Darwin había colapsado por completo. Vomitaba constantemente, sufría ataques de temblores y pasaba semanas sin poder levantarse de la cama. Hoy en día algunos expertos creen que esto se debió a la enfermedad de Chagas, causada por un insecto que lo picó en el viaje del Beagle, mientras que otros piensan que fue por el intenso estrés psicosomático que generaba su teoría. Pero una tragedia vivida en 1851 barrió con las últimas migajas de fe en el mundo interior de Darwin. Su hija favorita, la niña de sus ojos, Annie, murió lenta y dolorosamente a causa de la tuberculosis o fiebre tifoidea con apenas 10 años. La muerte de Annie fue el último clavo en el ataúd de la fe de Darwin en un Dios misericordioso y benevolente. Ya no veía el mundo como un romántico jardín de creación, sino como un despiadado campo de batalla donde los débiles perecen y donde reinan la enfermedad y el dolor. La teoría de la selección natural había madurado completamente en su mente. Solo necesitaba reunir las fuerzas para escribirla. Y fue justo en ese momento cuando una carta llegada desde lejos, desde las selvas del sudeste asiático, convertiría la pesadilla de 20 años de Darwin en realidad. Año 1858. Charles Darwin ya tenía 49 años. Había perdido el pelo, tenía canas en la barba, y debido a las misteriosas crisis que sufría, había empezado a llevar casi una vida de reclusión. A pesar de las constantes advertencias de sus mentores Charles Lyell y Joseph Hooker, quienes le decían: publica tus ideas cuanto antes o alguien se te adelantará, Darwin seguía trabajando lenta y meticulosamente en ese inmenso libro sobre especies de varios volúmenes que planeaba publicar. Su teoría era tan radical que no quería salir a la luz sin recopilar suficientes pruebas para anticipar y refutar cada objeción posible. Sin embargo, lo que Lyell temía ya estaba a punto de suceder al otro lado del mundo, en las selvas infestadas de malaria del sudeste asiático. La mañana del 18 de junio de 1858, el correo llegó a Down House como de costumbre. Mientras Darwin clasificaba las cartas, le llamó la atención un sobre con el sello de las Indias Orientales Neerlandesas, hoy Indonesia. La carta provenía de Alfred Russel Wallace, un naturalista ardiente, mucho más joven que él, pobre, sin educación formal, pero que se ganaba la vida recolectando insectos en las selvas y vendiéndolos a Inglaterra. Mientras Wallace yacía postrado por la fiebre durante un fuerte ataque de malaria en la isla de Ternate, en ese momento de delirio había recordado la teoría de la población de Malthus
y había descifrado en un abrir y cerrar de ojos el mecanismo de la evolución. Wallace había adjuntado un breve artículo de 20 páginas dentro de la carta y le pedía a Darwin, a quien consideraba el biólogo más famoso de la época, que evaluara la idea, y si la consideraba apropiada, se la pasara a Charles Lyell. Cuando Darwin empezó a leer el artículo, se le heló la sangre. Las palabras escritas por Wallace eran prácticamente una copia del borrador secreto que Darwin había escrito en 1842 y cerrado con llave en su cajón. Wallace había resumido perfectamente la idea de la selección natural por la que Darwin había perdido su salud durante 20 años, utilizando además exactamente los mismos términos que Darwin: lucha por la existencia, adaptación al entorno, eliminación de los débiles. Ese mismo día, Darwin confesaría su ruina en una carta desesperada escrita a Lyell. Toda mi originalidad, por poca que fuera, ha sido destrozada. Si Wallace hubiera leído mi borrador de 1842, no podría haber hecho un resumen mejor. ¿A quién pertenece un descubrimiento en el mundo científico? Es muy simple. El que lo publica primero es el dueño de la teoría. Darwin pensó en dar un paso atrás como un caballero y dejarle toda la gloria a Wallace. Sin embargo, sus amigos Lyell y Hooker se opusieron rotundamente a esto. Como solución, hicieron una maniobra diplomática brillante. El 1 de julio de 1858, leyeron simultáneamente el artículo de Wallace y extractos del borrador no publicado de Darwin de 1844 en una presentación conjunta durante la reunión de la prestigiosa Sociedad Linneana de Londres, Linnean Society. Curiosamente, esta presentación que cambió la historia de la ciencia no generó ningún entusiasmo en la sala aquel día. El presidente de la sociedad, en su discurso de fin de año, diría: «Durante este año no se ha hecho ningún descubrimiento notable o revolucionario». Además, Darwin ni siquiera estaba en la sala ese día, porque en esos mismos días, el hijo menor de Darwin, Charles Waring, había contraído la escarlatina y falleció trágicamente. Mientras la teoría de la evolución se anunciaba al mundo por primera vez, Darwin, una vez más, derramaba lágrimas junto a una tumba, sintiendo el dolor por la pérdida de un hijo. Sin embargo, esta presentación conjunta despertó a Darwin de un profundo sueño. Ya no le quedaba tiempo para terminar su inmenso libro. En solo un año, con un esfuerzo sobrehumano, compiló y redujo sus 20 años de notas y escribió, según sus propias palabras, solo un pequeño resumen. Aquel libro legendario: El origen de las especies, On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Cuando el libro salió al mercado el 24 de noviembre de 1859, la editorial había impreso solo 1,250 copias. Todos los libros se agotaron el primer día, antes incluso de llegar a las estanterías. El mundo científico, la iglesia, la aristocracia y la gente común. Todos estaban en estado de shock. Darwin había tocado el tema del origen del hombre de manera muy astuta, con una sola oración en su libro. Se arrojará luz sobre el origen del hombre y su historia, pero todos captaron el mensaje. Si todos los seres vivos provenían de un ancestro común, el ser humano no provenía del barro ni de un soplo divino, sino de ancestros parecidos a los simios. El libro explotó como una bomba. Los periódicos se llenaron de caricaturas que dibujaban a Darwin como un hombre con cuerpo de mono. En las iglesias, los sacerdotes daban sermones declarando a Darwin como el hombre que mató a Dios. En el famoso debate celebrado en Oxford en 1860, el obispo Samuel Wilberforce le preguntó burlonamente a Thomas Huxley, el ardiente defensor de Darwin, conocido como su perro bulldog: «Dígame, señor Huxley, ¿su parentesco con los monos proviene de parte de su abuelo o de su abuela?». Huxley le dio una respuesta que pasó a la historia. «Preferiría que mi antepasado fuera un mono antes que ser un hombre respetable que usa su inteligencia para distorsionar la verdad».
Mientras los debates cruzaban las fronteras de Inglaterra y se extendían por todo el mundo, el autor del libro, Darwin, recurrió nuevamente a su conocida estrategia: retirarse. Se alejó de ese ruidoso campo de batalla en Londres y se encerró en su jardín en Down House. Mientras dejaba la tarea de defender sus ideas a sus valientes amigos Huxley y Hooker, él comenzaba a trabajar en silencio en la fase más difícil, provocativa y peligrosa de su teoría: escribir directamente sobre la evolución humana. Después de que se publicara El origen de las especies y el mundo se pusiera en pie de guerra, Charles Darwin se retiró una vez más a su conocido refugio, el pacífico jardín de Down House. Sin embargo, su mente estaba más aguda que nunca. En su primer libro, por temor a las reacciones, había tocado el tema de la evolución humana de forma velada, con una sola frase. Pero en la década transcurrida, amigos leales como Thomas Huxley habían defendido la teoría como bulldogs, y el mundo científico había comenzado a acostumbrarse lentamente a este nuevo paradigma. Ahora Darwin sabía que había llegado el momento de hablar del enorme elefante en la habitación: el ser humano. En 1871 publicó su valiente obra que llevó las expectativas al límite: El origen del hombre, The Descent of Man. Este libro fue el golpe más duro asestado a la creencia de la creación especial, la última fortaleza de la arrogancia humana. Darwin demostró con pruebas anatómicas y embriológicas que los humanos no habían caído del cielo, sino que provenían de un ancestro común con chimpancés, gorilas y orangutanes. El coxis humano, las muelas del juicio y las etapas embrionarias en el vientre materno eran huellas indiscutibles de nuestra herencia animal en un pasado lejano. El ser humano no era una versión caída de los ángeles, sino un primo de los primates que se había puesto de pie. Sin embargo, en este libro, Darwin no solo habló de la lucha por la supervivencia, sino también de otra enorme fuerza motriz de la evolución: la selección sexual. Sexual selection. La selección natural explicaba la supervivencia, pero ¿cómo explicaría la cola gigante, torpe y llamativa del pavo real que le dificultaba escapar de los depredadores? Darwin descubrió que esta cola no había evolucionado para sobrevivir, sino para atraer a las hembras y aumentar las posibilidades de reproducción. La barba, la profundidad de la voz o la percepción de la belleza en los humanos también eran el resultado de esta selección sexual. Un año después, en 1872, publicó su libro La expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Con esta obra también sentó la psicología sobre una base evolutiva: que un perro moviera la cola de alegría, que un chimpancé sonriera mostrando los dientes, o que a un humano se le pusiera la piel de gallina al asustarse. Un reflejo que antes, cuando teníamos pelaje, servía para hacernos parecer más grandes, provenían de la misma raíz evolutiva. Incluso nuestras emociones eran una herencia de nuestros antepasados. A medida que Darwin envejecía, comenzó a probar sus gigantescas teorías universales en las diminutas criaturas de su jardín. Estaba especialmente obsesionado con las orquídeas. Al examinar una orquídea procedente de Madagascar, Angraecum sesquipedale, cuyo néctar se encontraba a unos 30 centímetros de profundidad, hizo la siguiente profecía: para alcanzar el néctar de esta flor, debe existir una especie de polilla con una probóscide de al menos 30 centímetros de largo. Los entomólogos de la época se burlaron de él. Sin embargo, años después de la muerte de Darwin, se descubrió una polilla con una trompa gigante exactamente como él la había descrito: Xanthopan morgani praedicta. La planta y el insecto habían coevolucionado durante millones de años, moldeándose casi el uno para el otro. La teoría de Darwin ya no solo explicaba la naturaleza, sino que podía predecir sus misterios de antemano. Darwin dedicó sus últimos años a una criatura que desde fuera parecía sumamente aburrida, pero que resumía a la perfección la lógica fundamental de la evolución: las lombrices de tierra.
Su último libro, publicado en 1881, trataba sobre cómo las lombrices labraban la tierra y moldeaban la superficie terrestre. Todos los días, sin cansarse, Darwin pesaba la tierra que sacaban las lombrices y les ponía música para ver si reaccionaban al sonido del piano. Estas pequeñas criaturas, al igual que la selección natural, estaban cambiando el mundo por completo, dando pasos muy pequeños a lo largo de larguísimos períodos de tiempo. Hacia la primavera de 1882, Charles Darwin tenía 73 años. Aquella misteriosa enfermedad que lo persiguió durante toda su vida, combinada con ataques cardíacos, lo había debilitado profundamente. Aquel joven que escalaba alegremente las montañas de Sudamérica durante el viaje del Beagle, ahora apenas podía completar el corto sendero de su jardín en Down House. En abril, sus dolores de pecho se intensificaron. La noche del 18 de abril, postrado en su lecho de muerte, se volvió hacia su esposa Emma y pronunció esa frase de despedida sumamente racional y pacífica. «No tengo el menor miedo a morir». En la tarde del 19 de abril de 1882, uno de los mayores revolucionarios de la ciencia moderna cerró los ojos en silencio, rodeado de su amada familia. La última voluntad de Darwin era sumamente humilde. Quería ser enterrado en el cementerio de la pequeña iglesia de Santa María en su pueblo de Down, cerca de los recuerdos de su amado hermano Erasmus y su pequeña hija Annie. Sin embargo, Inglaterra no permitiría que su gran genio cayera en el olvido en un cementerio rural cualquiera. Los principales científicos, políticos y la prensa de la época, liderados por su leal amigo Thomas Huxley y su primo Francis Galton, se movilizaron. Los miembros del Parlamento prepararon rápidamente una petición. Se exigía el mayor honor que se le podía otorgar a este hombre, que durante toda su vida había sacudido profundamente los dogmas de la creación de la Iglesia. Un funeral de Estado. La Iglesia también tuvo que aceptar esta realidad. Los clérigos, que durante años habían declarado a Darwin enemigo de la religión, ahora lo aclamaban como un gran sabio que descubrió las leyes de Dios en la naturaleza. El 26 de abril de 1882, el ataúd de Charles Darwin fue trasladado al centro de Londres, a la abadía de Westminster, el lugar más sagrado y prestigioso de la historia británica. Entre quienes lo despidieron en su último viaje se encontraban duques, condes, grandes científicos y embajadores extranjeros. Entre los portadores de su féretro se encontraba Alfred Russel Wallace, quien había descubierto la teoría de la evolución de forma independiente. El cuerpo de Darwin fue enterrado bajo el suelo de piedra de aquella majestuosa catedral, a escasos metros de la tumba de otro gran revolucionario científico de la historia, Isaac Newton. Newton, que descifró la mecánica del cielo, y Darwin, que descifró la mecánica de la vida, ahora dormían su sueño eterno bajo el mismo techo. El legado de Charles Darwin era demasiado grande para caber en las frías piedras de la abadía de Westminster. Él redefinió el lugar del ser humano en el universo, reveló el funcionamiento despiadado, pero igualmente creativo, de la naturaleza. Todo el conocimiento que tenemos hoy en medicina, genética, ecología y biología se erige sobre las ideas de ancestro común y selección natural, cuyos cimientos él sentó en aquella lúgubre sala de estudio. Antes de Darwin, el mundo era un cuadro estático. Después de él se transformó en un gigantesco árbol de la vida, vivo, cambiante y en constante flujo. Charles Darwin. No era un héroe invencible ni un genio con habilidades sobrenaturales. Era simplemente un hombre curioso que no tuvo miedo de preguntar, que escuchó con paciencia los susurros de la naturaleza y que tuvo el valor de perseguir la verdad. Aquel niño pequeño que recolectaba insectos en los bosques de Shrewsbury resolvió el secreto del mundo en las rocas volcánicas de las Galápagos y se fundió en la eternidad bajo las majestuosas cúpulas de la abadía de Westminster como uno de los científicos más grandes de la historia.
Hoy, cuando nos miramos al espejo, cuando observamos a un pájaro surcando el cielo o vemos a una hormiga escarbando en la tierra, sabemos que todos somos hojas de este gigantesco árbol de la vida de miles de millones de años. Y le debemos esta inmensa verdad a su mente silenciosa, obstinada y revolucionaria. Y bien, ¿cuál creen que fue el mayor punto de inflexión en la historia de Darwin? ¿El coraje de subir al barco Beagle o el haber guardado ese gran secreto durante 20 años? Compartan sus pensamientos conmigo en la sección de comentarios a continuación. Debatamos allí. Si les ha gustado la historia más impactante de la historia de la ciencia y quieren que continúen este tipo de documentales en profundidad, no olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para no perderse nuevas aventuras. Nos vemos en el próximo video con una historia completamente nueva. Manténganse curiosos, manténganse con la ciencia. Adiós.